esta cociente es igual a menos la cociente de línea B. Y esta cociente va a ser igual a la cociente de línea C. Entonces, de ahí dibujo otra vez la estrella de tensiones y las cocientes que realmente existen en la conexión. Cuando la conexión delta abierto precedente se alimenta con un... Esto hemos leído ya. Bueno, entonces, en los voltajes no ha habido ningún cambio. En las cocientes sí, solamente existen dos. Entonces, la cociente AX es igual a la cociente menos IB y la cociente C es igual a la cociente CZ, lo que les he mostrado. ¿Alguna pregunta? Diagrama vectorial de tensiones y cocientes de fase para los dos transformadores de la conexión delta abierta. Entonces, este es el nuevo diagrama vectorial para la conexión delta abierta, para el secundario del delta abierto. En la conexión delta abierto solo están presentes los transformadores A y C, por tanto, solo existen las cocientes AX y la cociente CZ, donde cumplen estas igualdades. Por tanto, ahora hablaremos de potencias. Por tanto, la potencia entregada por estos dos transformadores será la suma de la potencia de los dos transformadores. Potencia de un transformador más la potencia del otro transformador. Pregunta para si es que están presentes. Manuel Durán, ¿presente? Cristian Manríquez. Diego, Diana. Inge, Diego. Ya, Diego. A ver, analizaremos contigo. ¿Estás de acuerdo con este concepto, no? La potencia de la conexión delta abierto va a ser la suma de la potencia de los dos transformadores. Sí, Inge. Ya. Y si son tres transformadores, por ejemplo, conectados en delta a delta, ¿a qué va a ser igual la potencia total de esa conexión delta a delta? La suma de los tres, la suma de la potencia de los tres transformadores. Correcto. Sí, muy bien, gracias. Entonces, P sub B es potencia delta abierto, P sub A, potencia del transformador A, P sub C, potencia del transformador C. Del último diagrama vectorial, me refiero a esto, del diagrama vectorial para el delta abierto, del último diagrama vectorial. Vamos a deducir el valor de la potencia del transformador A. ¿A qué es igual? U, voltaje por cociente, coseno de menos 30, porque la cociente es detrás. O adelante, perdón. ¿No? Voltaje por cociente y por el coseno de menos 30. Ese va a ser el valor de la potencia del transformador A. Y del transformador C va a ser el voltaje por la cociente y por el coseno de 30 positivo. Ya. Coseno de menos 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces quedaría raíz de 3 sobre 2 igual UI. Coseno de menos 30 es igual a ese valor. La potencia del transformador C es lo mismo, UI coseno 30 grados. El coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Por tanto, la conexión de la potencia de la conexión delta abierto es la suma de los dos y sería igual a raíz de 3 voltaje por cociente.
Por otra parte, se sabe que los dos transformadores funcionando individualmente, o sea, dos transformadores funcionando individualmente entregan una potencia de 2 veces la potencia de uno de ellos. Vamos a hacer una analogía con una persona extraordinaria que tiene 3 manos. Si esa persona que tiene 3 manos tiene capacidad de soportar 50 kilos en cada mano, ¿cuál es la capacidad de esa persona? 150 kilos, dije. 150 en total. Sí, la suma de cada mano, ¿no? La capacidad de cada mano. Y si le corto una mano, o sea, o solamente utiliza 2 manos, ¿cuánto es su capacidad? 100, Inge. 100, correcto. Ese es el concepto, más o menos la analogía que podemos hacer para esto. Por otra parte, se sabe que dos transformadores funcionando individualmente entregan una potencia 2 veces de cada uno. Esta es una potencia teórica, ¿no? ¿Ve? O real en una cierta situación. Y esta es la potencia que entrega en la conexión delta abierto. Si a ese individuo no le incomodo, que tiene 3 manos, seguiremos con la analogía, no le incomodo y solamente desiste de no utilizar una de sus manos, entonces su capacidad es 2 veces voltaje por corriente. Y por coseno phi tendría que ser, pero como está alimentando una carga resistiva, ese coseno phi es 1. ¿Ya? Ahora, si esa persona con sus 2 manos le incomodo, le digo, inclínate a este lado y casi en cuclillas, en una posición medio rara, ¿seguirá levantando los 100 kilos o no? No, Inge, por su estabilidad. Exactamente, o sea, no solamente por su estabilidad, por su incomodidad, ¿no? Entonces no levanta los 100. Entonces, en esa conexión delta abierto sería la incomodidad de la persona, la incomodidad de los transformadores, entregan esta potencia. Y en su comodidad esa persona entrega esta potencia. Y vamos a ver su rendimiento. Comparamos entre esos dos. Comparando las dos potencias nos da un rendimiento de potencia en la conexión delta abierto sobre la potencia teórica por 100. Realizamos esa división y encontramos que esa persona solamente tiene capacidad de 86.60%. O sea, estos transformadores en la conexión delta abierta no entregan el 100% de su capacidad, solamente entregan el 86%. Se concluye que, bueno, leeremos esto, se concluye que en la conexión delta abierto los transformadores entregan solo el 86% de su capacidad. Del análisis de la conexión delta abierto se concluye que esta conexión no es recomendable utilizar para distribuir energía eléctrica. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, no tengo aquí numérico, hagan su papel y lápiz en casa y vamos a hacer un ejemplo para entender mejor. Ustedes hacen un pequeño análisis bueno, hablamos de un taller el otro día, que podrían tener un taller, una pequeña industria, lo que sea, y deciden, bueno, analizan la sumatoria de todos los equipos que han comprado o todos los equipos que van a usar. Esa potencia que necesitan ustedes, que sea de 100 kVA.
Si quieren alimentar con dos transformadores monofásicos, en forma teórica o sin la incomodidad, no en la conexión delta abierto, entonces cada transformador debería entregar 50 kVA, ¿no es cierto? Ya, la potencia demandada sería 100 kVA. La pregunta sería dimensionar los transformadores si se alimenta en la conexión delta abierto. ¿Me entendieron la pregunta? ¿Me entendieron la pregunta o el problema o es que repito? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. La potencia que vamos a alimentar en nuestro taller o la demanda de la potencia es 100 kVA. Pero como estamos estudiando delta abierto, ustedes deciden, y no necesitan 3 transformadores para hacer la transformación trifásica, deciden alimentar en la conexión delta abierto. Ya, ahora les pregunto, dimensionar la potencia de los transformadores si se alimenta en la conexión delta abierto. Esa es la pregunta. ¿Pueden calcular? ¿Alguien que calcule? A ver. Cualquiera. Diego. ¿Cómo procederías, Diego? Le restaría al rendimiento un 1 y con ese factor multiplicaría la potencia de cada transformador por 1.134, que es la resta que hemos sacado. Tendría que ser mayor el transformador. ¿Y cuánto te saldría? 56.7 kilovoltamperios. Ya, está bien. Pero lo más correcto sería hacer lo siguiente, Diego. A la potencia demandada, que es 100 kVA, divides entre el rendimiento de la conexión delta abierto. ¿Cuánto da eso? 100 entre 0,86.6. $115.5. 115.5. Ya. Este va a ser la potencia necesaria para alimentar en delta. Ahora, como son dos transformadores, divides esto entre dos y la potencia de cada uno, potencia de A va a ser igual 115.5 entre 2 y la potencia de C va a ser 115.5 entre 2. ¿Y ese valor cuánto es? Seguro que es lo que has sacado vos. Es un poquito mayor en que 57.75. 57.75. Listo. Eso es, pero tenías idea al contestarme. Entonces, ¿qué observamos aquí para dar mejor interpretación? Si alimentamos en las condiciones normales, necesitamos 100 kVA, pero si alimentamos en el delta abierto, necesitamos 115, redondearíamos a 116. 116 y redondearíamos a 58 también la potencia de cada uno. Entonces, por darnos el lujo de alimentar en delta abierto, estamos sobredimensionando en 16 kVA de la potencia de los transformadores. Si fabricar un kVA nos cuesta $1,000,
si fabricar un KBA nos cuesta $1,000, entonces alimentando en esta condición, en esta conexión delta-delta, estaríamos incrementando en $16,000 adicionalmente nuestra inversión. Entonces, convendría alimentar, les convendría a ustedes alimentar en esta conexión si están invirtiendo más dinero, $16,000 más. Diego. No, Inge, no nos convendría. No convendría. Ahora, ¿por qué la empresa distribuidora de energía eléctrica de La Paz sigue entregando en esta conexión si sabe técnicamente o aparte de eso que estamos demostrando que hay que sobredimensionar en esa cantidad? Su rendimiento solamente es 86%. ¿Por qué nos está alimentando? O sea, esos 16,000, si nosotros fuéramos $16,000, si nosotros fuéramos distribuidores de energía eléctrica, ¿a quién vamos a recargar? Al usuario, ¿no? El empresario no pierde. Entonces, las nuevas tarifas deberían ser un poco más caros que comparado con el otro sistema. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, el empresario no pierde y estamos observando que esta conexión no sirve. Ustedes como empresarios privados para su taller o para su industria no utilizarían nunca. Pero en alguna emergencia, si decidieron utilizar 3 transformadores y se les quema uno, pueden seguir utilizando en esa conexión en delta abierto, pero deberían disminuir la potencia de esos transformadores para que no se quemen en 14%. O sea, hay ciertos equipos, hasta que solucionen el otro transformador, debería bajar, ¿no? Ya. Entonces, estamos observando que esta conexión no debería utilizarse a no ser una emergencia, como los que acabo de decir. ¿Por qué creen ustedes que De La Paz sigue alimentándonos en esta conexión y también parte de Oruro, debe ser en el casco viejo, siguen alimentando en esta conexión? Y en el casco viejo tenemos 220-110, porque nos están alimentando en esta conexión. ¿Tienen algún criterio por qué nos siguen alimentando? Había un tiempo, pónganle hace unos 40 años atrás, todo La Paz tenía la conexión Delta-Delta. Todo La Paz. 100 están migrando a la conexión Delta-Delta, pero con un transformador trifásico. Ya. ¿Tienen alguna idea de por qué alimentaban antes en esta conexión? Cualquiera de ustedes, de los que presentes, por favor. Franklin, Daniela, Franz, Eliana, los que siempre han participado o han interactuado conmigo. Cualquiera puede opinar. Ya, ninguno se anima. Pero hemos observado que evidentemente se pierde el 14%. Revisando la historia de cómo nos ha llegado la energía eléctrica a La Paz y las primeras ciudades de Bolivia, la primera ciudad, o sea, ha debido ser La Paz, Oruro y tal vez Potosí, pero no creo que haya sido con la misma empresa porque no tiene esta conexión Potosí. Entonces hablaremos que primero ha debido llegar la energía eléctrica a La Paz y a Oruro. Y la empresa que nos distribuía energía eléctrica era una empresa americana.
esa empresa, y en ese tiempo, cuando llegó la energía eléctrica, estaba desarrollado solamente en sistema monofásico. No estaba desarrollado en sistema trifásico. No estaba todavía vigente, ni siquiera, o sea, no entró todavía a la industria eléctrica el sistema trifásico. Bueno, entonces optaron por alimentar en sistema monofásico. Y de repente aparece la industria, o sea, la perfección del sistema trifásico, y se observaba que tenía muchas más ventajas. Y toda la industria pedía en sus máquinas una alimentación trifásica. El consumo domiciliario no tanto, pero las industrias sí. Entonces, en algún momento tenían que migrar del sistema monofásico que tenían en distribución al sistema trifásico. Seguramente ya tenían invertido sus postes, sus transformadores, dependiendo en qué lugares. Entonces, ellos deberían cambiar todos los transformadores existentes monofásicos y colocar los trifásicos. Lo ideal hubiera sido eso. Pero han debido ver que en ese momento, si exigían sistema trifásico, lo pondremos un transformador en la conexión delta abierto y entregamos energía trifásica también. Entonces, en ese momento, evidentemente, no estaban invirtiendo tanto. De esa manera ha debido entrar. Otra justificación no veo, porque aquí estamos mostrando técnicamente que esta conexión es obsoleta. No debería utilizarse. Y hasta este momento no han podido migrar en el casco viejo hacia el sistema trifásico. Y al final, yo creo que la demanda en la zona central no es pues trifásico, la demanda es también mayormente monofásico. Entonces se puede quedar nomás. Y la incidencia en la tarifa no debe ser mucho, porque todos esos transformadores que están en el centro deben estar ya totalmente depreciados. Esa es la única justificación que puedo dar. Nada más. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, continuamos el jueves. Disculpen por no haberles enviado este material. Les voy a enviar en esta semana, léanlo, y más lo que se va a pasar clases el próximo jueves, les voy a enviar. Yo creo que mi router ya me lo van a cambiar para mañana. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Gracias, Inge. Ya, hasta luego. Gracias, Inge.